¿Sí? Entonces esto me da, esto lo puedo sustituir sin problemas. Esta es la que es revisada, y revisada, dada la condición que dijimos allí, tuvimos que haber renombrado la variable por una variable fresca, y básicamente nos debió haber quedado algo de este estilo. ¿Sí? Más 3. ¿Sí? ¿Estamos claros? Acuérdense que realmente lo único que hicimos fue cambiar la definición de esta operación para las expresiones cuantificadas. Para el resto de las expresiones sigue siendo igual. Simplemente es cuando la expresión está cuantificada. ¿Estamos bien? Ok, entonces aquí le quedan ejercicios para que ustedes hagan. De todas maneras, mañana en la práctica haremos ejercicios. Y bueno, vamos a empezar con nuestra teoría de pruebas. Ya sabemos que tenemos una operación de sustitución revisada, y esa operación de sustitución revisada la vamos a tener que usar siempre y cuando necesitemos hacer sustituciones, y esas sustituciones se vayan a realizar sobre expresiones cuantificadas. Entonces tenemos que estar pendientes ahora cada vez que digamos que se hizo una sustitución en nuestras demostraciones o que nos toquen hacer sustituciones sobre expresiones cuantificadas, tenemos que estar pendientes de esto. ¿Sí? Tenemos una nueva definición. Entonces, bueno, vamos a empezar con la teoría de pruebas. Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros empezamos con la teoría de pruebas, lo primero que hicimos fue, teníamos la transitividad, y la tercera regla de inferencia era la regla de inferencia de Leibniz. Y la regla de inferencia de Leibniz básicamente nos decía que si yo tenía dos expresiones que eran equivalentes o que eran iguales, si lo hacíamos en un sentido más general, pues básicamente tenemos dos expresiones que eran iguales, pues nosotros pudiésemos sustituir una de ellas en una expresión cualquiera, y básicamente el resultado de esa expresión era igual a sustituir en la misma expresión, la misma variable, pero por la otra expresión que era igual a la original. Entonces, eso básicamente nos permitía decir que expresiones iguales, al ser sustituidas en otras expresiones, siempre nos daban expresiones que eran iguales. Muy bien, pero entonces vamos a ver cómo realmente esta expresión o esta regla de Leibniz la vamos a aplicar a nuestras expresiones cuantificadas. Y para aplicarlas a nuestras expresiones cuantificadas, pues básicamente vamos a ver qué ocurre cuando nosotros intentamos aplicarlo al rango o intentamos aplicarlo al cuerpo de la expresión. Porque básicamente ahora tenemos que distinguir entre el rango y el cuerpo. Entonces, bueno, empecemos cuando tenemos el rango. Entonces, acuérdense que cuando estamos hablando del rango, estamos hablando de algo así. Tenemos mi rango y tengo mi cuerpo. Y básicamente, ¿qué es lo que está diciendo esto? Lo que está diciendo esto es que si nosotros sabemos que P es igual a Q, bien, sabemos que es un teorema que P es igual a Q, pues básicamente nosotros vamos a poder inferir que si nosotros hacemos la sustitución en una expresión X y vamos a sustituir una expresión E, Z por P, bien, y aquí tengo mi cuerpo, eso va a ser igual a haber sustituido en esa expresión cuantificada E, Z por Q. Bien, y eso es lo que nos dice aquella expresión que estamos colocando allí. Lo que nos está diciendo es que nosotros nos vamos a poder ir de esta expresión cuantificada a esta expresión cuantificada haciendo uso del teorema que nos establece que P es igual a Q, siempre y cuando, ¿verdad?, podamos hacer la sustitución en el rango de esas expresiones. Entonces, ustedes saben, ¿verdad?, cómo vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar esa sustitución, porque la sabemos por definición, y entonces ahora tenemos que aplicar nuestra definición revisada de sustitución. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí no es sorprendente, básicamente seguimos haciendo lo que veníamos haciendo hasta el momento. El punto es cuando estamos hablando a nivel del cuerpo. Y lo que está interesante a nivel del cuerpo es que realmente la aplicación de la regla de Leibniz se hace más genérica. Y fíjense lo que nos está diciendo aquí. Aquí no solamente nos está pidiendo que nosotros digamos que P
igual a Q es un teorema, sino más bien nos está dando un espacio de posibilidades más grande al decirnos que lo que es un teorema es la expresión que aparece en el rango de la expresión cuantificada implica P igual a Q. Entonces lo que nos dice es que si sé que R implica P igual a Q es un teorema, entonces yo voy a poder aplicar la regla de Leibniz en el cuerpo de la expresión. Y fíjense qué interesante es esta regla de Leibniz. Entonces, bueno, vamos a verla aquí con más detalle, a ver qué nos está diciendo, qué nos permite aplicar directamente y qué no nos permite hacer directamente. Y fíjense esto. Si yo tengo que R implica P igual a Q es un teorema, entonces también es un teorema la cuantificación de X en el cuerpo R es ZP igual cuantificación de X R Z. ¿Ok? Ahora, quiero que podamos desglosar un poquito qué significa esta nueva regla que estamos definiendo. Entonces, hasta ahora, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho que la aplicación de la regla estaba condicionada a que dos expresiones fueran iguales o dos expresiones fueran equivalentes. Pero fíjense que aquí se abre el abanico y nos está diciendo que no necesariamente que esas dos expresiones sean equivalentes o sean iguales tiene que ser un teorema, sino que su condición de verdad debe estar condicionada o puede estar condicionada por lo que aparezca en el rango de la expresión. Entonces, bueno, lo primero, ¿puedo aplicar todos los teoremas que conocemos hasta el momento? O sea, si yo tuviera todos los teoremas de igualdad o de equivalencia que tengo hasta el momento, yo los pudiera aplicar en esta regla, en esta nueva regla de Leibniz. A ver, Navid. Ya, los teoremas que nosotros vimos hasta el momento, cuyo operador principal era igualdad o equivalencia, ¿yo pudiera aplicarlos? ¿No? En el rango nada más. Ok, vamos a empezar a preguntar. Por allá, ¿lo puedo aplicar los teoremas que conocemos o nos quedamos sin teoremas? Nada más podemos aplicar, porque creo que hemos visto muy poquitos teoremas cuyo operador principal sea la implicación y en el rango y en el consecuente tengamos una igualdad. O sea, nos quedamos sin teoremas. Tenemos que empezar a estudiar teoremas nuevos. ¿No? ¿Por qué? Okay. No, ya va, espérense. Esta es la regla nueva de Leibniz para hacer sustituciones en el cuerpo. Mi pregunta es, vamos a empezar a aplicar nuestra regla de inferencia. No se me vayan. ¿Qué puedo hacer para aplicar los nuevos teoremas? Cristina, ¿me quedé sin teoremas? Entonces, ¿qué hago? ¿Equivalencia? ¿Por qué? El operador es la implicación. ¿Qué pasó? No, estamos viendo cuál es la regla. La regla ahora nos dice que el antecedente, ¿verdad? Que en este caso es el rango, es un teorema, es la condición suficiente de P igual a Q. ¿Qué me queda ahí? ¿Me quedé sin teoremas? ¿Sí? Ahora supónganse que P equivale a Q es un teorema. Independientemente de quién sea
P igual a Q es un teorema, independientemente de quién sea R, yo puedo decir siempre que R implica P igual a Q, ¿es un teorema? ¿O no? Maggie, si sé que P igual a Q es un teorema, R, quien sea R, implica P igual a Q es un teorema. Ok, vamos por aquí. Si yo tengo P igual a Q es un teorema, ¿yo puedo decir que R implica P igual a Q es un teorema? ¿Cuándo no sería un teorema? Cristina, por favor, en voz alta. Si yo tengo, si P igual a Q es un teorema, ¿verdad? Cualquier cosa que implique a eso, esa expresión, es un teorema. Entonces, todo lo que teníamos como teoremas antes, ¿verdad? Que el operador principal, en este caso era la igualdad, sigue siendo aplicable independientemente de quién sea R. Lo que esto nos está dando es más posibilidades. Y nos está dando más posibilidades de expresiones que tengamos, que sean teoremas cuyo antecedente sea precisamente lo que parezca en el rango, para que los podamos aplicar. Entonces, en lugar de decir que nos está restringiendo el uso de esta regla de Leibniz, nos está dando más posibilidades. Y nos está dando más posibilidades en el sentido de que teoremas donde lo tengamos como esa expresión, los podamos aplicar. Dime. Y aquí hay que tomar en cuenta si tiene la precedencia de la igualdad. Ajá, ¿qué pasó? Como un R implica P, eso igual a Q. No como R implica P igual a Q. Ok, entonces cuénteme, ¿qué es? ¿Perdón? ¿Y entonces? ¿Cómo es esta expresión? Uh-huh. ¿Ok? Eso es. Si R es falso, ¿qué pasa? ¿Qué me dijiste, Cristina? Vuélvelo a repetir que no lo oí muy alto. Ok. Cualquier cosa, muchachos, cualquier cosa. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien, entonces sabemos dos nuevas reglas y esas dos nuevas reglas básicamente nos están permitiendo definitivamente aplicar Leibniz tanto en el cuerpo como en el rango, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Vamos a estudiar un conjunto de axiomas y este conjunto de axiomas básicamente son los que vamos a poder aplicar para probar las propiedades de las expresiones cuantificadas. Entonces, la primera expresión tiene que ver con lo que me está preguntando ahora. ¿Qué ocurre cuando el rango es falso? Y cuando el rango es falso es cuando estamos hablando que nuestro rango es vacío. Entonces, cuando sabemos que nuestro rango es vacío, cualquiera que sea el operador, con tal de que nuestro rango sea vacío y no nos importa quién sea el cuerpo, eso es igual a U. ¿Donde quién es U? Empezamos diciendo que sabíamos que el operador estrella era un operador que cumplía la propiedad simétrica asociativa y que U era el elemento identidad. Entonces eso quiere decir que siempre que nosotros tengamos que nuestro rango es falso, básicamente lo que vamos a hacer eso es igual a nuestro operador o nuestro valor o nuestro elemento identidad del operador. ¿Bien? Eso quiere decir que si nosotros estamos diciendo que nuestra expresión cuantificada es del estilo más x false 2 puntos p, ¿a qué es igual esto? Independientemente de quién sea p, por compleja que sea p, ¿a qué es igual esto?
el elemento de identidad de la suma? 1. 0. Muy bien. Y si yo hubiera puesto por, independientemente de quién sea P, ¿ok? Y si yo pongo y si pongo O. Ok, entonces, fíjense, independientemente de quién sea P, ustedes siempre que tengan una expresión y esa expresión cuantificada tenga el rango vacío, pues básicamente lo único que tenemos es que concentrarnos en quién es el elemento de identidad del operador que estamos agregando. Y sencillamente esa expresión es igual a ese elemento de identidad, por compleja que sea la expresión P. ¿Sí? ¿Estamos claros? Después entonces nos vamos a decir la regla de un solo punto. Y esta regla es muy interesante, porque ¿qué es lo que nos está diciendo esta regla? Esta regla nos está diciendo que en el rango de esa expresión aparece un solo elemento. Voy a aplicar la regla única y exclusivamente a un elemento. Y fíjense que estas dos reglas nos establecen los casos extremos. La primera nos establece el caso donde no hay elemento alguno, porque el rango es vacío, es falso. Y esta, nos establece el caso donde en el rango solamente hay un punto. Y es el punto que corresponde a la expresión E. ¿Ok? Entonces, por eso decimos un rango, la regla de un solo punto. La primera es la regla del rango vacío. Y básicamente, ¿qué nos está diciendo? Por supuesto, si esa variable X no aparece libre en E, básicamente esto se resume a aplicar la sustitución en el cuerpo de la variable X por esa expresión E. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, si estamos tratando de aplicar una expresión cuantificada en un rango que solamente tiene un punto, y ese punto básicamente lo estamos diciendo que está representado por la expresión E, pues eso equivale, esa expresión agregada, esa expresión cuantificada, equivale a simplemente operar ese cuerpo sustituyendo esa variable X por E. Siempre y cuando esa variable X no ocurra libre en la expresión E. Porque ¿qué ocurriría si ocurriese libre en E? A ver, Nabil, ¿qué ocurriría si esa variable X ocurriese libre en E y yo tratase de hacer esa simplificación de la expresión aplicando el teorema de un solo punto? Agregar otra ligadura. Domingo, dime. No sabemos. Por aquí. Maggie, dime. ¿Por qué tenemos que poner esa condición o sencillamente nos podemos olvidar de ella? ¿Qué pasaría? Si yo paso de esta expresión a esta expresión, ¿qué diferencia estas dos expresiones? ¿Qué pasaba aquí si en E aparecía X? Dime, ¿cuál es tu nombre? Se me olvidó. Lo que entendí es que primero para poder hacer las sustituciones en la expresión cuantificada habría que hacer un renombramiento de variables. Entonces nuestra expresión X desaparecería de la expresión X. No, realmente tú tienes que hacer eso cuando yo te estoy diciendo la expresión, a esta expresión le estoy aplicando esa sustitución. Ese es el único caso que voy a aplicar el renombramiento, muchachos. O sea, no se me confundan. Yo les expliqué el renombramiento de la variable cuando yo tengo una expresión cuantificada y en esa expresión cuantificada quiero aplicar una sustitución y esa sustitución no cumple la condición de que no ocurre libre la variable dummy
en la variable que voy a hacer la sustitución y en la expresión que voy a sustituir por esa variable. Entonces, para hacer que se cumpla esa condición, es que realmente hago el renombramiento de las variables. Pero eso no tiene nada que ver, por favor, con lo que estoy tratando de explicar aquí. ¿Ok? Por favor, no se me confundan, son dos cosas diferentes. A ver, Andrea, cuéntame. Si X aparece en E, esa ocurrencia de E en E, esa ocurrencia de X en E, ¿cómo aparecía en esta expresión total? Ligada. Entonces vamos a colocarlo aquí porque quizás no se observa bien. Si yo tuviera tenido estrella X, X efectivamente es un solo punto, P. ¿Qué estoy diciendo si en E aparece X? Si en E aparece X y aparece libre, esa ocurrencia que aparecía libre en E está ligada en toda la expresión cuantificada. Pero cuando yo la pase a P sustituyendo X por E, esa variable pasa a ser, esa ocurrencia de esa variable pasaría a ser libre. Y entonces estaría destruyendo ligaduras que había originalmente. Y acuérdense, regla número 1, no podemos destruir ligaduras ni podemos introducir ligaduras. Y es por eso que es tan importante que pongamos la condición de que para poder aplicar la regla de un solo punto, tenemos que asegurar que no ocurre libre X en la expresión E. ¿Ok? Domingo, dime. ¿Un solo punto? Fíjate, ¿cuál es mi expresión aquí? Acuérdate que este es el rango de la expresión. Y el rango lo que te está diciendo es, vas a aplicar, vas a instanciar, vas a darle valores a la variable cuantificada tal y como te explique, como te indique el rango. El rango lo que te está diciendo es que X va a tomar los valores que indica E. E pudo haber sido una constante, E pudo haber sido una suma, E pudo haber sido una expresión cualquiera. En este caso, E no es nuestra cuantificación completa como E pudiese ser una expresión cuantificada, E pudiese haber sido una sumatoria. O sea, la única condición que tiene que cumplir el rango es que es una expresión booleana. Pero lo que sí estamos seguros es que ese rango te está diciendo que X va a tomar un solo valor. Y es el solo valor que indica que X va a ser igual a esa expresión. ¿Sí? ¿Lo ves? Ajá. Claro, claro, claro. Perfecto, o sea, claro, lo que pasa es que yo lo estaba interpretando de otra manera, pero sí, fíjense, vamos a repetir entonces qué es lo que nos está diciendo la profesora. Si X estuviera libre en E, realmente, acuérdense qué significa que es libre. Libre es que puede tomar valores en un dominio de valores. Y entonces lo que estamos es, no estamos denotando un solo valor, estamos denotando muchos valores. Vamos a poner un ejemplo para que lo veamos más claro. Fíjense lo siguiente. Imagínense que tengamos esto. Acuérdense qué significa
que algo sea libre. Más sencillito. ¿Cuál es el valor que está aquí? ¿Cómo puedo saber cuál realmente es el valor de x que es igualado a esta expresión? Siendo x aquí una expresión, en esta expresión x aparece libre. Para poder evaluar esta expresión, ¿cuáles son los valores que voy a tener? Va a ser en muchos valores de x, no va a ser en un solo punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo la regla? La regla lo que me está diciendo es que voy a poder aplicar el teorema únicamente en el caso en que solamente tome x un solo valor. Para poder aplicar en el caso en que x apareciera libre en y, a poder saber cuál es el valor, tengo que darle muchos valores a x para poder aplicar el teorema. Y deja de ser el teorema de un solo punto. ¿Lo ven? El estar x aquí libre, en mi expresión esa expresión puede tomar... Para poderla saber cuál es el valor, tengo que darle valores a x. Y en ser libre, pues toma muchos valores. Deja de estar evaluada en un solo punto. ¿Lo ven? ¿Sí? No. Ya va. ¿Quién es en esta expresión? La expresión es esta expresión. Ya va. ¿Qué dice la aplicación del teorema? El teorema me dice, si la variable cuantificada no aparece libre en E, voy a asegurar que esa expresión la estoy aplicando en un solo punto, que es el punto representado por la expresión E. ¿Sí? ¿Ok? Esta es mi expresión E. Básicamente, esa condición que está evitando que al quedar variables libres se ocurra un número no único de valores para los cuales voy a aplicar el teorema. Entonces, básicamente aquí yo no podría aplicar el teorema en un solo punto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, tenemos los dos extremos, ¿verdad? Tenemos el extremo cuando es libre, cuando es vacío, tenemos el extremo cuando existe un solo punto, y ahora vamos a ver qué pasa con otros rangos. Entonces, vamos a ver que básicamente tenemos la distributividad del operador, pero la distributividad del operador también está condicionada a algo, y está condicionada a que la cuantificación esté definida. Pero bueno, antes de que veamos bien qué significa que esté definida, vamos a entender un poquito qué significa la distributividad en este caso. Y la distributividad en este caso es lo siguiente. La distributividad lo que nos está diciendo es que si nosotros sabemos que tenemos mi expresión que tiene un rango y tenemos en el cuerpo P estrellita Q, pues básicamente eso es igual a que nosotros tengamos estas dos expresiones. Esta expresión donde seguimos con mi operador agregado